Distribución normal. ¿Qué es y para qué sirve? Es la distribución continua a una función que depende de la media y la desviación típica, es decir, la función y la variable aleatoria continua. En la distribución normal uno puede calcular la probabilidad de que varios valores ocurran dentro de ciertos rangos o intervalos. Sin embargo, si queremos decir la probabilidad exacta de un valor particular dentro de una distribución continua, como la distribución normal, es cero, porque es altamente improbable, infinitesimal. Una variable continua puede tomar cualquier número, por ejemplo, las rentabilidades de las acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia y los errores estándar. Son variables aleatorias continuas. Distribución continua normal. La normal siempre tiene dos parámetros, que son la media y la varianza. Quiere decir que para tener una distribución debemos definir primero la media y la varianza. Su rango siempre va desde menos infinito hasta infinito. ¿Cómo cambia la distribución? Podemos observar la gráfica que tiene una mayor media, la azul. Media 0, varianza 0,2. Y la roja tiene menos media y mucho más varianza. Media 0 y varianza 1. Todo depende de los datos de sus parámetros. Podemos decir que a mayor media se va más hacia la derecha en los números reales y a mayor varianza más distribución, como podemos notar acá en la naranja, que tiene media de 0 y varianza de 5, que es la más alta de acá, que tiene más distribución. La distribución normal estándar. Este es un tipo de distribución normal que se utiliza para transformar todas las distribuciones normales en un tipo de distribución con una escala común, como lo pueden ver en la gráfica. Entonces el rango de esta distribución siempre va a ser de menos infinito a infinito. La particularidad más grande que tiene esta distribución normal es que su media, determinada con la letra nu, siempre va a ser 0, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Su media siempre va a ser 0 y la desviación, determinada con la letra sigma, siempre va a ser 1. Entonces, para hallar la función acumulada de esta distribución, se puede hacer de dos maneras. La primera es con Excel, con una función de Excel, que es la que ven en pantalla. Y la segunda es con una tabla de distribución normal estándar. Aquí hay que tener en cuenta que este tipo de distribución se determina de la siguiente manera. N entre paréntesis 0,1, siendo 0 la media y 1 la desviación. Y por último, en este tipo de distribución no utilizamos la X como variable, sino que utilizamos la Z, la letra Z, que se encarga de medir la distancia entre el valor especificado de X y la media en la gráfica, pero en unidades de desviación estándar. La fórmula de estandarización es Z igual a X menos la media sobre la desviación estándar. Esto realiza un procedimiento para transformar de una distribución normal a una distribución normal estandarizada. A partir de los valores de una variable X se crea una variable nueva Z. Este tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Esto puede ser usado para comparar datos de intervalo e incluso hasta de escalas distintas. Con este proceso se puede lograr obtener datos de diferentes ejemplos que se pueden resolver a partir de una distribución normal estandarizada y también obtener si es probable que ocurra un evento.
a realizar un ejercicio de distribución normal estándar utilizando la tabla de la normal. Entonces dice así: la nota de un examen obtenida por un salón de 60 estudiantes de la clase de estadística 1, nota mínimo 0, nota máxima 10, tiene una media de 6.37 y una desviación de 2.19. Aquí están. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué porcentaje de los estudiantes sacaron 5 o menos en su calificación? Lo que nos está preguntando es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Entonces, este problema es un problema de distribución normal y vamos a transformarlo en un problema de distribución normal estándar. Entonces, para esto necesitamos estandarizar y necesitamos esta formulita que ven aquí: X menos la media dividido en la desviación. Entonces vamos a hacer eso. X en este caso es 5, menos la media, que es 6.37, dividido en la desviación. Nos dio este numerito, menos 0.62, y es el que vamos a buscar en la tabla. Entonces, vamos primero con el menos 0.6, que está aquí, y buscamos el 2, 0, 1, 2. Entonces, este sería el porcentaje de estudiantes que sacaron 5 o menos en la calificación del examen. El profesor quiere saber qué porcentaje de los estudiantes sacó más de 6 en su calificación para ver quiénes pasaron el examen. Entonces lo que nos está preguntando es la probabilidad de que X sea mayor a 6, que es lo mismo que nos estuvieran preguntando 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Entonces, igualmente estandarizamos, es igual, X en este caso es 6, menos, la media sigue siendo igual, dividido en la desviación, que sigue siendo la misma. Nos dio menos 0.17, y este valor lo buscamos en la tabla. Vamos a menos 0.1 primero, y de aquí al 7. Nos daría este valor. Entonces, como tal, esta sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Pero no se están preguntando eso, nos están preguntando la probabilidad de que X sea mayor a 6. Entonces tenemos que restarle 1 menos la probabilidad que ya hallamos. Y esta sería la respuesta. Más del 50% de los estudiantes pasó el examen. Por último, vamos a responder a esta última pregunta. El profesor quiere saber cuántos estudiantes sacaron entre 8 y 10 en su calificación para darles una bonificación en el siguiente examen. Entonces nos están preguntando la probabilidad de que 8 sea menor a X y de que X sea menor a 10. Para hacer esto, tenemos que restar la probabilidad de que X sea menor a 10 y la probabilidad de que X sea menor a 8. Entonces, vamos a estandarizar cada una por separado. Primero, la de X menor a 10. Entonces, X es 10 menos la media, que es 6.37, todo dividido en la desviación, 2.19. Y ahora hacemos lo mismo con la probabilidad de que X sea menor a 8. Entonces esto va a ser igual, paréntesis, X es 8, tiene que ser menor a la media, y todo esto dividido en 2.19. En 2.19. Entonces vamos a buscar estos valores en la tabla normal. Primero el 1.66. Sí, 1.66. Entonces vamos al 1.6 y de aquí al 6.
es este. Entonces, esta es la probabilidad de que x sea menor a 10. Y ahora vamos a la probabilidad de que x sea menor a 8, 0.74. Vamos al 0.7 y al 4. Pues esta. Y esta sería la probabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es restar estas dos. Y como tal, este sería el porcentaje de estudiantes que sacaron entre 8 y 10. Y les darían la bonificación, pero no nos están preguntando el porcentaje, sino cuántos estudiantes son. Entonces, para hacer esto, en el enunciado nos dijeron que eran 60 estudiantes. Entonces vamos a multiplicar este porcentaje por el número de estudiantes, que es 60. Esto da 10.86, que aproximado son 11 estudiantes los que se van a ganar esa bonificación. Bueno, mi nombre es Ana María y en consiguiente vamos a realizar y practicar los métodos de distribución normal y estándar en Excel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta vez no vamos a utilizar las tablas como en estos ejercicios que ya viste anteriormente, sino que vamos a utilizar únicamente las funciones de Excel. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? Esta parte, vamos a utilizar los mismos datos que utilizamos con las tablas sobre las notas de los exámenes. Y vamos a realizar el ejercicio con la pregunta de qué porcentaje de los estudiantes sacaron 5 menos en su calificación, lo que nos daría esta misma función como tal, ¿no? Que x sea menor o igual a 5. ¿Cuál es su probabilidad? Entonces, primero que todo vamos a hallar lo que sería z para Excel. Aquí realizamos la fórmula que ya la realizamos anteriormente, que es 5, que es el número del acumulativo menos la media. Cierro paréntesis, los paréntesis son muy importantes, si no los ubicamos de buena manera, pues nos podría dar un error en la fórmula. Sobre la desviación nos da menos 0,62, verificamos que también sea el z de aquí, aquí está, entonces es el mismo, todo bien. Ahora, solo vamos a tener que utilizar una fórmula para esta distribución normal estándar. Y es distor.norm.stand.n. Ella aparece por sí sola cuando de por sí empezamos a escribir distor.norm. Entonces vamos a mirar esta parte. Bueno, aquí vamos a realizarla. Empezamos con distor.norm.stand.n, que es lo que nos devuelve la distribución normal estándar. Bien, esta distribución normal estándar significa que va a tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Bien, solo vamos a tener que poner z, que ya lo tenemos acá. Y nos pregunta si el acumulado es verdadero o falso. Recuerden que en las distribuciones normales normalmente vamos a poner verdadero, porque son funciones acumulativas, ¿no? Y no estamos buscando solo un valor. Nos da 26,58.
y aquí nos da 26,76. La diferencia es muy mínima porque de por sí Excel siempre va a ser más exacto. Sus resultados van a estar más sujetos a la realidad en comparación a las tablas, ¿no? El último método y el más rápido en Excel es utilizar la distribución normal con esta fórmula en Excel. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya no necesitamos Z. Excel va a estandarizar por nosotros. Ya no lo necesitamos. Entonces simplemente ponemos distr.norm.n, es la segunda. Estas son las más actualizadas. Nos pide X. ¿Cuál es nuestra X? Pues 5, ¿no? Que es nuestro valor acumulativo. Después nuestra media, desviación estándar, también ya lo tenemos, son valores que ya tenemos, y acumulado verdadero, como normalmente, ¿no? Y nos da 26,58. Nos dan la misma probabilidad en cualquiera de los dos métodos. De por sí en cualquiera de los tres, pero ya dijimos por qué nos da diferente en Excel respecto a las tablas. Entonces este es el método más exacto, más rápido también, gracias a las funciones de Excel. Ejemplo de la vida cotidiana en donde se puede usar y así obtener resultados. El peso de las personas de un determinado lugar juntan los datos más con la media, la desviación estándar, los límites inferiores y superiores, también con el tamaño de la muestra, que serían las 2.000 personas. Entonces, lo que se hizo para calcular la distribución normal sería entonces la distribución normal con el límite inferior, la media y la desviación estándar más verdadero para que sea acumulada, y con el otro límite también se hizo exactamente lo mismo. Entonces, después se hace la diferencia entre los resultados que da, que serían 0,841 menos 0,159, y eso da un total de 0,6827. Ese 0,6827 se multiplica por 100 y este da el 68,27%. Entonces, ese 68,27 serían las personas que están entre 64 y 76 kilogramos. Entonces se multiplica el dato de la población con el anterior dato, y esto dice que serían 1.365 personas que están entre ese rango de pesos. Para concluir, quiero recordarte que, una forma de distinguir la distribución normal de las otras distribuciones es que, primeramente es una distribución continua, ¿no? Y en segundo lugar, pues está conformado y se basa en lo que es la media y la desviación, que ya debes tener en cuenta que, la media es el promedio de tus datos, y la desviación es qué tan alejados están estos datos del promedio, cuánto, cuánto varían también, claro, porque la varianza tiene mucha relación con la desviación. Algunas herramientas que te pueden servir es esta página llamada Medway. Se basa en la estadística aplicada a la investigación en salud. Esto es un ejemplo más de que este tipo de distribuciones son utilizadas en la vida cotidiana, en el sector de la salud, o para muchos tipos de encuestas, para los pesos, para las alturas, también para el número de salarios. Por eso se llama distribución normal. En esta página vas a encontrar diferente tipo de contenido de teoría, incluye las imágenes, las fórmulas, por si prefieres hacerlo o aprender este tema a mano sin utilizar Excel. Nos darás instrucciones de cómo utilizar la tabla de distribución normal
Esta tabla está muy completa, nos muestra dos, está muy completa, además son muy objetivos con lo que quieren hacer entender. La otra página es este archivo en PDF que se llama distribución normal ejemplos, es por si quieres practicar, tiene ejemplos y ejercicios resueltos, también tiene la función de por sí, que es una integral para hallarlo. No es necesario, pero es por si quieres aprender más. Está muy completo. Utiliza las tablas de nuevo, pero puedes utilizar los ejercicios para tú practicarlo en Excel si quieres también. Y la última es esta página que es de Minitab. Tiene una buena teoría, va al punto, por si todavía no tienes muy claro qué es una distribución continua, qué es una distribución discreta y quieres conocer sus diferencias. Además también te da la opción de saber sobre el uso de la función de densidad de probabilidad y el de la distribución acumulada, que te recuerdo que para la continua utilizamos únicamente o de por sí la distribución acumulada. Eso ha sido todo. Muchas gracias.